Colombia sabe dividirse mejor que nadie. Cada elección, cada reforma, cada debate de sobremesa termina en la misma pregunta. ¿De qué lado estás? Basta abrir el teléfono un minuto para encontrar el insulto, la burla, la certeza de que el que piensa diferente ya perdió el derecho a tener la razón. Y ahí nos hicimos una pregunta incómoda. ¿Esta polarización empezó con nosotros o la heredamos de una historia que nunca terminamos de entender? Nosotros somos estudiantes de una universidad de élite, reconocida en gran parte del país. Crecimos en una burbuja de seguridad y de acceso, bastante lejos de los lugares donde la guerra dejó sus marcas más hondas. No fuimos víctimas directas de nada de esto, fuimos más bien los beneficiarios de un país que aprendió a mirar la violencia desde lejos. Y esto nos dejó una pregunta que no podíamos dejar pasar. ¿Tenemos alguna responsabilidad frente a una historia que no vivimos? De ahí nació la pregunta que guía todo este trabajo. ¿De qué manera el reconocimiento de nuestro privilegio universitario y el análisis de la violencia política sostenida transforma nuestra responsabilidad ética para frenar la reproducción de la polarización en los espacios de decisión que ocuparemos como futuros profesionales? La polarización que vimos no nació ayer. Es el eco de una violencia bipartidista que aprendió hace un siglo a convertir al que piensa distinto en enemigo, y ese eco no se apaga solo, hay que romperlo. Para entender por qué discutimos como discutimos hoy, hay que dejar de mirar solo la pantalla del celular y mirar hacia atrás. Nuestras divisiones no cayeron del cielo, se construyeron, década tras década. El siglo XX colombiano fue, en muchos sentidos, un siglo de progreso. Crecieron las ciudades, se fortalecieron las instituciones, más gente pudo votar. Pero el historiador Ricardo Arias Trujillo advierte algo que casi nadie quiere aceptar. Ese progreso convivió todo el tiempo con la misma vieja exclusión de siempre. Modernización y violencia crecieron juntas de la mano, como si una necesitara a la otra. Esa misma historia la confirma, pero desde otro ángulo, el informe va hasta allá del Centro Nacional de la Memoria Histórica. El conflicto armado no fue una serie de hechos sueltos, fue un proceso largo, sostenido, con muchos actores y con millones de civiles pagando la cuenta. Y aquí está lo que en verdad nos interesa. La violencia no arrancó con las armas, arrancó antes, arrancó con una idea. La idea de que pensar distinto podía convertirte en un enemigo. Arias nos explica cómo se incubó esta idea. Bastalla nos muestra en qué se convirtió. Leídos juntos, cuenta la misma historia, la de un país que no aprendió a resolver sus diferencias por las vías democráticas y que terminó pagándolo con sangre. Pero si las diferencias políticas existen en todas las democracias, ¿cómo llegamos al punto de dejar de vernos como ciudadanos y empezar a vernos como enemigos? La respuesta empieza con el poder de una sola palabra. Una palabra capaz de convertir a un vecino en sospechoso, a un pueblo en objetivo militar y a un ciudadano en enemigo. Imaginemos por un momento que un día dejamos de ser vistos como los estudiantes privilegiados de la Universidad de los Andes, que un vecino empieza a sospechar de nosotros, que una amistad, una conversación, un barrio alcanzan para volvernos sospechosos, no porque hiciéramos algo, sino porque alguien decidió de qué lado estábamos. Eso, exactamente eso, le pasó a miles de colombianos. La violencia no empezó cuando aparecieron las armas, empezó cuando dejamos de vernos como ciudadanos con ideas distintas y empezamos a vernos como enemigos que había que eliminar. El informe lo dice sin rodeos. A los actores armados no les bastaba con ganar el combate. Necesitaban el territorio y para controlarlo necesitaban el miedo. Y el miedo empezó a colarse en lo más cotidiano. Muchas personas escondían sus ideas políticas, ocultaban su pasado, hasta negaban en qué creían, con tal de no ser asociados con el bando equivocado. El miedo no solo cambió la política de un país, cambió cómo la gente hablaba, se vestía, se presentaba ante sus propios vecinos. Pero las cifras solas no alcanzan para entender lo que significó vivir eso. Por eso la Comisión de la Verdad decidió sencillamente escuchar. En Cuando los pájaros no cantaban, cientos de testimonios reconstruyen lo que fue perder a alguien, tener que salir corriendo, vivir años bajo sospecha. Ya no hablamos de estadísticas, hablamos de personas, de familias, de comunidades enteras cuya vida cotidiana se partió en dos. Muchas de esas víctimas nunca dispararon un arma ni la vieron de cerca, cayeron por un rumor, por una sospecha, por vivir en el lugar equivocado. Uno de los ejemplos más dolorosos ocurrió en El Salado, en los Montes de María. Durante años se instaló la idea de que todo el pueblo colaboraba con la guerrilla. Esa sola narrativa convirtió a campesinos, comerciantes, madres y niños en objetivos militares. La investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica es clara. Aquello no fue un estallido espontáneo, fue el resultado de un proceso largo. Primero se construyó al enemigo, después llegó la masacre. El patrón se repite una y otra vez en nuestra historia. Antes del desplazamiento hubo estigma. Antes de la desaparición, desconfianza.
Antes de la masacre, un discurso que convenció a otros de que esa gente ya no merecía ser tratada como ciudadana. Las tres fuentes coinciden en algo que no podemos pasar por alto. Esto no fue solo un enfrentamiento armado, fue un proceso de deshumanización. Y cuando dejamos de reconocer la humanidad del otro, cualquier cosa que le hagamos empieza a parecer justificable. Ninguna guerra empieza de un día para otro. Primero se aprende a dejar de escuchar, después a señalar y al final a excluir. Pero si la violencia logró romper comunidades enteras, ¿es posible reconstruirlas? ¿Para qué volver sobre algo que dolió tanto? La respuesta empieza con una sola palabra, la misma que aparece en cada una de nuestras fuentes: memoria. Después de todo surge una pregunta obvia. ¿Para qué seguir hablando de un pasado tan doloroso? ¿No sería más fácil dejarlo atrás? Nuestras fuentes responden distinto de lo que esperábamos. La memoria no existe para mantener abierta la herida, existe para que no vuelva a abrirse. La Comisión de la Verdad no construyó este libro solo para dejar constancia de lo ocurrido, lo construyó para devolverle la voz a quienes durante años fueron silenciados. Para la Comisión, el testimonio es el lugar donde la historia del país y la historia de cada persona terminan por cruzarse. Entender el conflicto no es solo conocer fechas, es escuchar cómo esas decisiones cambiaron vidas concretas. Cada testimonio rompe la idea de que las víctimas son un número. La memoria les devuelve el nombre, la historia y la humanidad. Lo mismo pasa en El Salado. Reconstruir la memoria de una comunidad no es solo documentar una masacre, es recuperar lo que la violencia intentó destruir: la confianza entre vecinos, la identidad, los proyectos de vida que quedaron truncados. La memoria no mira solo hacia atrás, también ayuda a construir lo que sigue. El informe Basta Ya coincide en entender el pasado, no busca abrir más grietas, busca identificar qué hizo posible la violencia para que no se repita. Recordar no es quedarse atrapado en el pasado, es por fin aprender de él, pero ahí queda una última pregunta. Si conocemos esta historia, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Nosotros somos jóvenes universitarios. No vivimos en carne propia la mayoría de estas historias, pero sí heredamos el país que quedó después de ellas. Una democracia construida tras décadas de guerra, unas instituciones que otros ayudaron a levantar y también unas formas de pensar que todavía no se pueden dividir. La historia de la séptima papeleta prueba algo importante. Los estudiantes también pueden cambiar el rumbo de un país. En plena crisis nacional, miles de jóvenes impulsaron un movimiento que terminó convocando la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Esa historia demuestra que las nuevas generaciones no están condenadas a repetir el pasado, también pueden torcerlo. La Constitución de 1991 amplió derechos y abrió más espacios a la participación, pero ninguna constitución funciona sola. La democracia necesita ciudadanos que sepan escuchar, debatir, respetar la diferencia y negarse a estigmatizar al que piensa distinto. Después de recorrer estas 6 fuentes entendimos algo. Nuestro privilegio educativo no es solo una oportunidad personal, es una responsabilidad compartida. Nuestra formación nos va a poner tarde o temprano en lugares donde nuestras decisiones afecten la vida de otros y eso obliga a preguntarnos todo el tiempo, ¿qué país estamos ayudando a construir? La historia nos enseñó que la violencia empezó cuando dejamos de ver al otro como ciudadano. La memoria nos recuerda que ese reconocimiento siempre se puede recuperar. Como jóvenes universitarios, nuestro compromiso no termina al conocer esta historia. Empieza cuando decidimos no repetirla, porque el país que heredamos no tiene por qué ser el país que dejamos.